Hola a todos, bienvenidos a EasyMath. En este día vamos a aprender lo que es la definición de un número complejo. Y tenemos unos ejercicios acá. Pero antes debemos recordar qué compone un número complejo. Y podemos llamar a un número complejo z, el cual está compuesto por una unidad de número real, que puede ser a, cualquier número real, con la sumatoria, o puede ser incluso una resta, pero aquí lo vamos a llamar con la sumatoria, de un número con su componente imaginario. Y esto es muy importante, el componente imaginario se utiliza un símbolo como una I de carta para denotar que todo este BI es un número imaginario. Muy bien, es decir que un número complejo está compuesto por lo que es un número real más un número con su componente imaginario, ¿verdad? Entonces eso sería para recordar lo que es un número complejo. Ahora bien, acá tenemos un ejercicio muy sencillo. Nos dice que para cada caso determina la parte real y la parte imaginaria de z. Y tenemos dos literales. Z es igual a menos 3 más 8i, que sería imaginario. Y b tenemos menos 12 menos 3 menos i sobre 3. Muy bien, vamos a iniciar con el literal a, ¿verdad? Que es muy sencillo. Tenemos que el literal a nos dice que es z es igual a menos 3 más 8i. Y como ya les dije anteriormente, un número complejo, z, está compuesto por lo que es el número real más su parte imaginaria, es decir, un número con su imaginaria, ¿verdad? Que sería este de acá. Ahora bien, acá es muy fácil distinguir esto. El número real de z, por este ejemplo, sería menos 3. Y el número imaginario para z sería 8 con su número imaginario, ¿verdad? De esta manera. O sea, aquí está muy sencillo, porque ya tenemos que el valor de a sería el real, que en este caso sería menos 3, y el que tiene el componente imaginario sería 8. Por lo tanto, el número imaginario en este caso, o el componente imaginario para z es 8. De esta manera, muy sencilla, lo podemos clasificar. En pocas palabras, el número imaginario va a ser aquel que tenga esta como I de carta, ¿verdad? De esa manera lo podemos interpretar. Muy bien, ahora pasemos al literal B, que se lleva un poco más de trabajo. En el literal B teníamos que z es igual a menos 12 menos la unidad imaginaria sobre 3. Muy bien, acá lo que debemos hacer es que este 3 está dividiendo o es un denominador para el menos 12 y para el menos i. Por lo tanto, vamos a sacar la unidad real de z. Para sacar la unidad real de z, notamos que el menos 12 no tiene el componente i, ¿verdad? Es decir, no está escrito de esta manera. Y como no está escrito de esa manera, es un número real, pero que lo está dividiendo el 3. Entonces vamos a decir menos 12 sobre 3. Si simplificamos o dividimos, vamos a tener que el número real de z es menos 4, ¿verdad? Al simplificar 12 y 3. Y recordemos que tenemos negativo entre positivo, negativo. Ahora, la parte imaginaria para z, aquí lo vamos a escribir, parte imaginaria de z, tenemos que es el menos i. Pero ahí existe un número que no se ve, que ahí está, que recordemos como las variables, que tenemos las variables x, y, que si no se escribe un coeficiente en ese espacio, se entiende que hay un 1. Lo mismo ocurre con el menos i. Con el menos i se entiende que aquí hay un menos 1, ¿verdad? Por lo tanto, yo no voy a escribirla ahí, sino que voy a escribir menos 1 sobre 3, ¿verdad? Y eso sería la parte imaginaria, menos 1/3. Como les decía, es un ejemplo, cuando tenemos x sobre 3, es lo mismo que decir 1/3 de x, ¿verdad? Entonces acá tendríamos exactamente lo mismo, solo que usando el componente imaginario. Menos i sobre 3, exactamente como decir menos 1/3 de i, ¿verdad? Entonces el componente imaginario es menos 1/3. Y listo. Ahí ya tenemos los reales, ya dividimos los reales y los imaginarios del número complejo, ya los separamos. Ahora bien, vamos con los otros casos. Muy bien,
Acá nos pide para cada caso determinar los valores de los números reales x, y para que se cumpla la igualdad de z es igual a w. Muy bien, acá ya tenemos dos números complejos, ¿verdad? Vamos a iniciar con el literal a. El literal a nos dice que z es igual a x más y, que sería la parte real, pero no tenemos un número como tal, sino que tenemos, por así decirlo, unas incógnitas que son x y y, más la parte imaginaria que sería 4 imaginario. Y tenemos también el número complejo w, que es menos 2x, que sería la parte real, porque no tiene el componente imaginario, más 3y con su componente imaginario. Ahora bien, acá ¿qué debemos hacer? Debemos proponer lo que es una igualdad, desde lo que nos sea más simple, ¿verdad? Y acá tenemos que los componentes imaginarios, que tenemos 4 imaginario y 3y imaginario, tienen la incógnita y, y solo tienen una incógnita, entonces los puedo igualar, porque es más fácil igualar una incógnita para hacer el despeje que dos de ellas. Por lo tanto, vamos a igualar los componentes imaginarios. Yo voy a decir el componente imaginario de z es igual al componente imaginario de w. Muy bien. ¿Y cuál es el componente imaginario de z? Recordemos que es el que tiene como la y de carta, ¿verdad? Tenemos 4 imaginario, pero acá no lo vamos a escribir así, solo vamos a escribir el número porque ya estamos hablando de los componentes imaginarios, ¿verdad? Que ahí se los marqué. Serían estos de acá. Como ya estamos hablando de los componentes imaginarios, ya no ocupamos la i como de carta, sino que solo el número. Para el imaginario de z tenemos 4 y para el componente imaginario de w tenemos 3y. Entonces solo hacemos un despeje para dejar sola la letra y el 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y listo, aquí tenemos ya el valor de y. Vean. Y como ya tengo el valor de y, ya puedo calcular el valor de x, ¿verdad? Ahora vamos a igualar los reales y vamos a sustituir el valor de y, porque ya tenemos el valor de y. Vamos con los reales, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí. Vamos a dividir esto de acá y tenemos los reales de z, los números reales de z, es igual a los reales de w. ¿Y cuáles son los reales de z? Pues es esta expresión de acá. Y el de w es esta de acá, porque no tiene el componente imaginario, entonces son los reales. Puedo decir x más y es igual a menos 2x. Pero acá ya podemos hacer una sustitución, porque ya tenemos el valor de y. Por lo tanto, puedo sustituir y en esta expresión de acá, ¿verdad? Lo puedo sustituir acá en esta y. Y en lugar de escribir y, voy a escribir su valor, que es 4 tercios. Por lo tanto, me va a quedar x más 4 tercios es igual a menos 2x. Y hacemos despejes, como en los despejes que hacemos tradicionalmente. Vamos a mover el 4 tercios hacia acá y el menos 2x hacia acá. Entonces me va a quedar x, como voy a mover el menos 2x pasa positivo, y el 4 tercios que está positivo se hace negativo, de esta manera. Y x más 2x, pues yo sé que es 3x menos 4 tercios. Y si pasamos el número 3 a dividir de un solo, de esta manera, vamos a obtener que x tiene un valor de menos 4 novenos, ¿verdad? Aquí lo vamos a escribir, menos 4 novenos. Y listo. Ya tenemos los valores de x y y, que era lo que nos pedía, ¿verdad? Y tiene un valor de 4 tercios y menos 4 novenos es el valor de x. Aplicando lo que son los números reales, ¿verdad? Y los números imaginarios, que es un número complejo, ¿verdad? Ahora vamos con el último ejemplo. Para el último, que es el literal b, tenemos lo siguiente. Tenemos que z es igual a menos x más 3y con la unidad imaginaria, y w tiene un valor de y menos 1 menos x con la unidad imaginaria. Muy bien, acá pues debemos hacer un análisis y una sustitución. Está muy sencillo, lo vamos a interpretar. Tenemos que la unidad real, que sería menos x, y y menos 1. Y nuevamente no tenemos un valor numérico como tal, sino que tenemos expresiones algebraicas. Ahora
la unidad imaginaria, que la vamos a marcar con otro color para no confundirnos. La unidad imaginaria sería 3y y menos x con la unidad imaginaria. Ahora, en este caso, se me hace más sencillo igualar de entrada los reales. Y vamos a despejar una incógnita, ya sea x o y. Posterior a eso, pues vamos a hacer una sustitución. Así que vamos a empezar igualando los reales. Los reales de z tienen que ser igual a los reales de w. ¿Cuáles son los reales de z? Pues tenemos que es menos x es igual al real de w, que ya les dije no tiene la unidad imaginaria, que es y menos 1. Ahora hacemos un despeje, vamos a dejar sola la letra y, por lo tanto el menos 1 lo vamos a mover hacia acá, ¿verdad? En esa dirección. Y me va a quedar de la siguiente manera: 1 positivo, porque estaba negativo y lo moví, se hizo positivo. 1 menos x, que ya estaba en esa posición, es igual a y. Y esto de acá me va a ayudar a interpretar luego con los imaginarios. Ahora vamos con los imaginarios, ¿verdad? El imaginario de z debe ser igual al imaginario de w. Ahora, ¿cuál es el imaginario de z? Pues tenemos 3y. Es igual al imaginario de w, que es menos x. Sin embargo, acá me van a decir, pues no tenemos el valor de x y y. No tenemos un valor numérico como tal, pero sí tenemos una expresión, que es la que tenemos acá. Y podemos decir que y es igual a decir a 1 menos x. Por lo tanto, en lugar de y, voy a escribir 1 menos x. Y como se está multiplicando por 3, me va a quedar 3 multiplica el valor de y. ¿Y a qué es igual el valor de y? 1 menos x. Y esto es igual a menos x. Ahora multiplico 3 por 1, 3. 3 por menos x, menos 3x igual a menos x. Y si ustedes se fijan, todo me va quedando con una incógnita, que sería x. Ahora, grupos semejantes, muevo el menos x hacia acá y el 3, que solo es número, hacia el otro extremo. De esa manera. Muy rápido, ¿verdad? Vamos a ir menos 3x, o lo vamos a hacer más sencillo aún, para no hacer tanto movimiento. Solo voy a mover el menos 3x hacia acá, ¿verdad? Y llegaríamos siempre a lo mismo. Es decir, me va a quedar 3 es igual a menos x, y solo le cambio el signo, más 3x. De esa manera. 3 es igual menos x más 3x, pues 2x. Recuerden que por ley de los signos en suma y resta predomina el signo del mayor número. En este caso es 3. Ahora vamos a dejar sola la x, por lo tanto el 2 va a pasar a dividir. Y ya tenemos el valor de x, que es 3 medios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sustituir ese 3 medios de x que acabamos de obtener acá en esta expresión, porque allí nos pide 1 menos el valor de x igual a y. Así que lo vamos a sustituir acá. Y me va a quedar 1 menos el valor de x, que es 3 medios, es igual a y. Y hacemos una resta, ¿verdad? 1 menos 3 medios. Y obtenemos el valor de menos 1 medio. Y ese es el valor de y. Y listo. Utilizando los números complejos, ya calculé los valores de x y y, que aquí están. Muy bien, eso sería la definición y un ejercicio de números complejos. Espero les sea de ayuda. Muchas gracias.